La paz de Dios reina entre todos. San Juan de la Cruz, milagrosamente salvado por la Virgen en su infancia. Este pequeño en estatura, pero gigante de espíritu, nace hijo de un aristócrata en 1942. Pero su padre muere poco después de su nacimiento, dejando a la familia en la miseria. Él, el menor de 3 hermanos, tiene que ser entregado aún muy joven en el Colegio de la Doctrina, una especie de orfanato en Medina del Campo. Hechos milagrosos de protección en la infancia. Estaba jugando Juan de Yepes con otros niños de su edad de 6 años en una laguna, cuando perdió el equilibrio y fue a parar al fondo. Pero poco después flotó y al salir a la superficie vio que la Virgen le extendía su blanca mano. Él rechazó la mano de la Virgen, pues le pareció purísima y no era digno de tocarla. Luego llegó un labrador vecino y sacó al muchacho del agua. Ya el demonio le tenía ganas desde chiquillo. Llegando a Medina salió de un charco un enorme monstruo que amenazó devorar al niño. El chico hizo la señal de la cruz y el monstruo desapareció, se deshizo en el agua. Otro día, cuando ya Juan era monaguillo en el convento de la Magdalena, un amigo le dio un golpe y lo hizo caer en un pozo. Pero para sorpresa de todos, el niño flotaba, y él mismo pidió una cuerda que ató a su cintura con la cual fue rescatado. Él dijo después que la Virgen lo sujetaba en el agua, por segunda ocasión en su vida. Estudio. Entra al Carmelo. Del convento de la Magdalena va al Hospital de la Concepción, donde sería ayudante del enfermero. Recogería limosna para el hospital y en los ratos libres estudiaría en el colegio de la Compañía de Jesús. Aunque querían que se ordenase y quedase como capellán del hospital, apenas Juan terminó el colegio pidió ingresar al convento carmelita de la ciudad, donde asumió con el nombre de Juan de San Matías. Fue enviado luego a Salamanca a terminar la teología. Su primera misa la ofreció en Medina del Campo, a la que se preparó con mucho fervor, días de anticipación y ayuno. Pero los asistentes insistieron que en él, ya virtuoso fraile, se había operado en esos momentos algo especial. Años después, Dios quiso manifestar a una religiosa lo que había ocurrido en la primera misa de San Juan de la Cruz, para alegría de todos los que lo admiraban y para atestiguar el poder de la gracia. La religiosa estaba esperando a Fray Juan Matías terminara de atender a otra persona para que luego siguiera con ella, cuando estando en oración le manifestó el Señor la gran santidad del Santo Padre Fray Juan y le reveló que cuando dijo la primera misa le había restituido la inocencia y puesto en el estado de un niño de 2 años, sin duplicidad ni malicia, confirmándolo en gracia como los apóstoles, para que no pecase y jamás lo ofendiese gravemente. Encuentro con Santa Teresa. Poco después de su primera misa tiene el encuentro con su gran socia en la Reforma del Carmelo, Santa Teresa de Jesús. Acababa ella de fundar un convento en Medina, convento de carmelitas reformadas, cuando oyó hablar del fraile, y por una inspiración interior pensó que él sería el fundamento de la reforma del ramo masculino de la obra carmelita. Él ya estaba siendo inspirado hacia una vida más austera y quería hacerse monje cartujo, pero Teresa le habló de la restauración del Carmelo de acuerdo a la regla primitiva, y el monje recibió ahí una gracia y se firmó el propósito de secundar a la Madre Teresa en esa tarea. Entonces, Fray Juan de San Matías se transformó en Fray Juan de la Cruz y fue el primer fraile en recibir el hábito de la Reforma carmelita. Vida de sufrimiento, amor al sufrimiento. Cuando Santa Teresa es escogida priora del antiguo monasterio de la Encarnación, se lleva a San Juan para ser el confesor de las monjas. Pero justamente ahí se torna víctima del enfrentamiento entre carmelitas calzados y carmelitas descalzos. Los calzados lo hacen prisionero.
Lo recluyen en una fría celda del convento de Toledo. Solo le dan pan y agua. Lo flagelan con frecuencia varias veces por semana. Durante 9 meses, San Juan de la Cruz sufre ese martirio en vida. Después declara San Juan de la Cruz: «No espantéis si yo muestro tanto amor por el sufrimiento. Dios me dio una alta idea de su mérito y valor cuando yo estaba en la prisión de Toledo. Ahí, en prisión, compuso algunos de sus más notables poemas. Un día, por inspiración divina, huye de prisión. Hace una cuerda de tejidos que cuando está bajando comienza a rasgarse. Cae el fraile a una altura de la que se derivaría la muerte, pero milagrosamente las piedras del suelo se transforman en almohadas y puede recomenzar su labor. Entonces empieza a formar novicios, dirige espiritualmente a los ya profesores y a otros muchos, pero siempre ocupaba puestos secundarios en la orden. Santa Teresa mucho lo quería y le decía el santico de Fray Juan, cuyos huesitos harán milagros, pues era celestial y divino. Fueron al capítulo de los descalzos de 1591, cuando fueron elegidos como superiores unos frailes que tenían una sospechosa animadversión hacia el fraile. Se destacaban como su peor opositor el padre Diego Evangelista, quien, animado por el oscuro espíritu, inició una campaña de calumnias contra el santo. San Juan fue enviado a un convento aislado, cerca de Sierra Morena, pero después, ya enfermo, pidió que lo mandaran al convento de Úbeda, dirigido por uno de sus más encomendados enemigos. Quería sufrir totalmente. En el convento fue aislado, prohibiéndole de toda visita. Su pierna se fue llenando de tumores, que tuvieron que ser extraídos por un médico que sacaba la sangre y la pus, la que sorpresivamente desprendía un suave olor. El médico recogía esa materia en gazas, la aplicaba a otros enfermos y los curaba. El prior seguía persiguiendo al enfermo y casi ni le daba de comer. El santo fue apagándose y muere el 14 de diciembre de 1591. Fue canonizado por Benedicto XVIII en 1726 y Pío XI lo hizo doctor de la Iglesia. San Juan de la Cruz, rogar por nosotros. La paz de Dios reine entre todos.